Infección por Clostridioides difficile. Anteriormente conocido como Clostridium, este microorganismo es uno de los principales causantes de diarrea adquirida en el hospital. A nivel mundial, la colonización por Clostridioides se estima que afecta entre el 2 al 8% de la comunidad, del 3 al 18% de los pacientes hospitalizados, del 4 al 20% de los residentes hospitalizados a largo plazo, pero en el contexto de un brote puede llegar a afectar a más del 50% de los pacientes. La incidencia global de la infección por Clostridioides se aproxima a 49 por cada 100.000, y las tasas de hospitalización por esta causa siguen en aumento. La incidencia de la infección adquirida en la comunidad se aproxima a 51 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en un estudio de cohorte, se encontró que el 35.9% de los pacientes nunca consumieron algún antibiótico en las últimas 12 semanas. El 18% no tuvo exposición reciente a la atención ambulatoria. El 40.7% tuvo exposición ambulatoria de bajo nivel de atención, como visita con el dentista u otra clínica ambulatoria. Dentro del entorno intrahospitalario, la infección por Clostridioides representa el 12% de las infecciones asociadas a la atención de la salud, estimándose una incidencia de 73.3 por cada 100.000. En un estudio realizado en Estados Unidos, se observó que durante 2012 se notificaron al menos 112.000 casos de infección por Clostridioides relacionada con los residentes de casas de ancianos. Por servicios de atención médica, se estima que más del 40% de los casos ocurren en piso de hospitalización de gastroenterología, seguido de otros departamentos de medicina interna y de cirugía general. Los principales factores de riesgo para adquirir la infección incluyen la exposición a antibióticos, la hospitalización o exposición a otro entorno de la atención de la salud y la edad avanzada. Otros factores de riesgo probables contemplan pacientes con múltiples comorbilidades, la enfermedad inflamatoria intestinal, las inmunodeficiencias y el uso crónico de los inhibidores de la bomba de protones. Los antibióticos fuertemente asociados con la infección por Clostridioides son las fluoroquinolonas, la clindamicina, las penicilinas, las cefalosporinas de segunda, tercera y cuarta generación, así como los carbapenémicos. Los fármacos ocasionalmente asociados incluyen a los macrólidos, penicilinas de espectro estrecho, las cefalosporinas de primera generación, el trimetoprim y las sulfonamidas. Y finalmente, aquellos raramente asociados son los aminoglucósidos, las tetraciclinas, la tigeciclina, el cloranfenicol, metronidazol y vancomicina. En su enfoque microbiológico, el Clostridioides es una bacteria del filo Firmicutes, del orden de los Clastridiales, de la familia Peptostreptococcaceae y del género Clostridioides. Por tinción, el Clostridioides es una bacteria gram positiva. Bajo la luz del microscopio, Clostridioides se observará en la forma de un bacilo. Para su cultivo, el agar con 7% de sangre de borrego es un medio ideal. La temperatura óptima para su desarrollo es de 35 a 37 grados centígrados. El metabolismo del Clostridioides es anaerobio estricto. Su división generalmente le toma entre 48 a 72 horas. Es una bacteria formadora de esporas resistentes y además hay cepas productoras de toxinas. Las cepas del Clostridioides puede clasificarse en aquellas que no producen toxinas y aquellas que sí producen toxinas, siendo estas, la toxina A y la toxina B. Las cepas no productoras de toxinas pueden colonizar el tracto gastrointestinal y crecer en medios de cultivo, sin embargo, no son patógenas. Clostridioides libera dos potentes exotoxinas que median la colitis y la diarrea, las toxinas A y las toxinas B. Una vez intracelulares, las toxinas inactivan las vías reguladoras mediadas por las proteínas Rho, que están involucradas en la estructura del citoesqueleto. Esta interrupción conduce a la retracción celular y además causan la interrupción de las uniones estrechas intercelulares. En condiciones normales el tracto gastrointestinal se encuentra habitado por el microbioma, una comunidad de bacterias no patogénicas que contribuyen al buen funcionamiento de múltiples niveles de nuestra organización.
Sin embargo, el uso de agentes antibióticos puede romper el equilibrio normal del microbioma y favorecer que las esporas del Clostridioides germinen. Clostridioides empieza a reproducirse y posteriormente empieza a liberar las toxinas. No hace mucho se identificó al ribotipo 027, la cual se caracteriza por producir mayor cantidad de toxinas, de hasta 15 a 20 veces que otras cepas, una alta tasa de resistencia a fluoroquinolonas. Además tienen la capacidad de producir toxinas binarias. La toxina A es la principal responsable de la inflamación que conduce a la secreción de líquido intestinal y la lesión a la mucosa. Esta toxina también actúa como activador y atrayente de los neutrófilos. Por otro lado, la toxina B es el otro factor de virulencia importante del Clostridioides, el cual es hasta 10 veces más potente que la toxina A para mediar el daño a la mucosa colónica. Para hacerle frente a la enfermedad, las inmunoglobulinas G y A son las más importantes. La transmisión puede ocurrir de persona a persona, pero también puede mediarse por superficies que se encuentran contaminadas con las esporas. El riesgo de transmisión estimado por día para la colonización con Clostridioides varía. Para la persona no colonizada en el hospital el riesgo es de 2.3% por cada día. Para la persona no colonizada en un centro de atención a largo plazo es del 0.37%, mientras que para una persona no colonizada en la comunidad, el riesgo es de 0.12% por cada día de contacto. Los antibióticos confieren un riesgo que perdura hasta por 3 meses. En cuanto al tiempo de incubación, este puede ir de 2 a 3 días o de una semana. La colonización por Clostridioides puede presentarse como una forma asintomática o como una colitis y megacolon. El portador asintomático puede ocurrir hasta en el 20% de los pacientes. Y cuando se trata de centros de atención de larga estancia, la prevalencia puede ser del 50%. El paciente asintomático es capaz de excretar al microorganismo en sus heces. Sin embargo, este paciente no requiere tratamiento. De los pacientes sintomáticos, el principal motivo de atención será la diarrea, acompañada de dolor abdominal, náuseas, vómitos o fiebre. Clínicamente, para el diagnóstico será necesario el criterio de al menos 3 o más evacuaciones diarreicas en menos de 24 horas. Sin embargo, este síntoma puede estar ausente en pacientes con ilio. En un escrutinio más amplio, el diagnóstico definitivo de la infección por Clostridioides se sustentará sobre datos adquiridos de la historia clínica, la exploración física, examen de heces, estudios paraclínicos, y en algunas ocasiones, las pruebas de imagenología. Para la confirmación del diagnóstico podemos valernos de las pruebas de heces positiva para toxinas y de la histopatología o la endoscopía inferior para el diagnóstico de la colitis pseudomembranosa. Las opciones para las pruebas de heces tenemos al ensayo de glutamato deshidrogenasa, el inmunoensayo enzimático que detecta la toxina A o la B, la prueba de amplificación de ácidos nucleicos y el ensayo de citotoxicidad de cultivo celular o cultivo toxigénico. Este último sería el gold standard pero requiere un tiempo de respuesta largo y su disponibilidad es limitada. De acuerdo a las recomendaciones de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas, no se recomienda analizar las heces formadas, excepto en casos de íleo paralítico. En el contexto de estos pacientes, la muestra se debe recolectar mediante el hisopado rectal para cultivo toxigénico y para la NAT. Para las pruebas iniciales, no utilice un solo resultado como prueba independiente, ya que el valor predictivo positivo es insuficiente en situaciones endémicas. Se recomienda usar un algoritmo de 2 pasos. En ejemplo del algoritmo 1, podemos realizar una prueba de amplificación de ácidos nucleicos o el inmunoensayo como paso 1. Si el resultado de estas pruebas es negativo, aquí se detiene el algoritmo y se informa como muestra negativa. Pero si el resultado de la primera prueba es positivo, se debe realizar una segunda prueba como el inmunoensayo enzimático AB, en cuyo caso de ser positivo, el diagnóstico es confirmado. El algoritmo alternativo consiste en realizar 2 pruebas,
el ensayo de glutamato deshidrogenasa y el inmunoensayo que detecta la toxina A y B. En este caso, el resultado es definitivo cuando ambas pruebas tienen resultados concordantes, es decir, ambas son positivas, o bien, ambas son negativas. Cuando las pruebas resultan discordantes, se deben repetir las pruebas. Es admisible repetir las pruebas para toxinas cuando la primera prueba fue negativa pero hay una alta sospecha, en el contexto de epidemias. Por otro lado, tampoco se deben repetir las pruebas durante los primeros 7 días en un mismo episodio de diarrea. Sobre la recolección de las muestras, debe tomarse en cuenta que las toxinas se degradan muy fácil a temperatura ambiente, lo que haría que no se detecten si las pruebas se hacen después de más de 2 horas de su recolección. Sobre los estudios de imagenología, la radiografía generalmente no muestra alteraciones. Sin embargo, en el escenario de una colitis fulminante puede observarse dilatación colónica, engrosamiento de la mucosa o perforación. En esta radiografía en bipedestación se muestra aerocolia en región epigástrica y flexión esplénica. Sin embargo, no hay evidencia de aire libre bajo el diafragma. En esta otra, también podemos observar aerocolia en la región epigástrica y en la flexión esplénica. Por su lado, la tomografía puede mostrar inflamación señalada por el engrosamiento de la pared intestinal, engrosamiento del pliegue, colon dilatado, o incluso perforación. Rara vez se necesita colonoscopía para el diagnóstico. Sin embargo, por colonoscopía es posible encontrar placas mucosas amarillentas elevadas, también conocidas como pseudomembranas. Sepan que no todos los pacientes con infección por Clostridioides difficile tienen pseudomembranas. En esta ilustración se observan las pseudomembranas. Los estudios de laboratorio que pueden ser útiles incluyen el hemograma completo, el nitrógeno ureico en sangre, creatinina y lactato. Las pruebas comentadas servirán para clasificar la gravedad de la infección. De este modo, la infección es no grave cuando el recuento de los leucocitos es menor a 15.000 y la creatinina sérica es inferior a 1.5 miligramos por decilitro. Sin embargo, cuando los valores de estos parámetros son superiores a este umbral, entonces se define una enfermedad grave. Finalmente, la infección por Clostridioides fulminante se caracteriza por hipotensión o choque, ile o omega colon. El diagnóstico diferencial debe descartar otras infecciones como Salmonella, Shigella, Campylobacter o Cytomegalovirus. De las causas no infecciosas, la obstrucción intestinal, la enfermedad isquémica intestinal, la enfermedad inflamatoria intestinal, el cáncer gástrico o la diarrea asociada a medicamentos, también deben considerarse. Sobre las diarreas asociadas con antibióticos, el 75% de los casos de diarrea no están asociados a Clostridioides difficile, por lo cual también debe pensarse en Staphylococcus o Klebsiella. La mortalidad de la infección por Clostridioides se estima en un 15%. Los factores que se asocian con mayor riesgo de complicaciones abarca la edad avanzada, la leucopenia de menos de 4.000 o la leucocitosis de más de 20.000, albúmina menor a 25 miligramos por litro, un BUN mayor a 7, la proteína C reactiva mayor a 150 y la alteración de los signos vitales.